Muy buenas tardes, es un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Muy buenas tardes en nombre de Atrae, de toda la comunidad de coaches Atrae. Les extendemos una cordial bienvenida el día de hoy. Estamos ya listos para comenzar nuestra conferencia de esta semana. Habíamos estado con algunos detallitos técnicos, pero ya estamos de vuelta por acá. Sean todos bienvenidos a esta conferencia de esta semana. El tema de hoy, tema por demás interesante, ¿y tú te quejas o reclamas? Es un tema pues que a muchos nos va a sacar allí como que de varios espacios de donde estamos manejándonos, ¿no? Mi nombre es Horus Frías, en nombre de la comunidad Atrae, pues les extiendo una cordial bienvenida a nuestra conferencia de esta semana. ¿Y tú, te quejas o reclamas? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Para quienes no me conocen, veo en la sala que hay varias personas que ya me resultan conocidas. Qué gusto tenerlos por acá. Algunos miembros de la comunidad TRAE y otras personas que ya han estado en alguna de nuestras conferencias en el pasado. Sin embargo, para quienes no me conocen, pues hay algunos datos de semblanza, pues están allí en la pantalla. Y de esto que está aquí enfrente, lo que me gustaría destacar o lo que me gustaría de alguna manera tomar de esta lista de actividades es precisamente el desarrollo de estrategias de comunicación efectiva. Porque cuando aprendemos a comunicarnos, aprendemos a colaborar. Y en la medida en que aprendemos a colaborar, podemos desarrollar una mejor evolución de nuestro ser y de nuestro entorno, ya que somos entes colaborativos, ¿sí? De hecho, como seres humanos estamos permanentemente coordinando acciones que nos permiten de alguna manera pues establecer redes con otras personas. Pónganse a ver, imagínense que ustedes estuvieran completamente solos en el universo. ¿Cómo sería su vida? ¿Sí? El ser humano es gregario por naturaleza, es decir, depende de estar reunido con otras personas y coordinarse con otras personas. Y para eso, pues obviamente es necesaria la comunicación. Por eso las estrategias de comunicación son fundamentales. Entonces, dentro de las actividades o lo que muestra allí la semblanza, que allí se las dejo para quienes no me conocen, lo que quiero destacar es precisamente eso, ¿no? El desarrollo o la aplicación de estrategias de comunicación efectiva, no solamente en las organizaciones, sino en distintos ámbitos, pero principalmente en la empresa. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esto? Cuando logramos desarrollar estrategias de comunicación efectiva, logramos a su vez generar equipos altamente comprometidos. ¿Sí? Entonces, esos grosso modo, pues algunos detalles en cuanto a la semblanza. Un gusto tenerlos por acá. Y pues vamos a entrar con este tema, vamos a entrar de lleno con este tema. A ver, quiero saber si ustedes están allí en línea. Por eso, la primera pregunta que quiero que me conteste en el chat rápidamente es, ¿tú te quejas o reclamas? A ver, ¿qué dice el público? Si yo me quejo o reclamo, ¿qué dicen ustedes? Vamos a colocarlo en el chat, vamos a ver cuáles son sus comentarios, ¿no? Hay muchas personas que van a
mencionar una o la otra, otras personas van a decir las dos. Vamos a ver aquí algunos que tenemos en el chat. Dicen por acá las dos. Con las dos trabajo. Definitivamente me quejo, dicen por acá. A veces una y a veces la otra. Por lo regular tiendo a quejarme, pues no acostumbro llegar al reclamo por alguna u otra razón. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque pues ya hay una reflexión de que me quejo, me quedo en la queja y no llego al reclamo. Excelente. A ver, ¿quién más? ¿Se quejan o reclaman? A ver, cuéntenme, cómo lo están viendo, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que que estamos haciendo reclamos, pero en realidad a veces o en la mayoría del tiempo estamos haciendo quejas, ¿no? Y eso es sumamente importante, establecer esa diferencia de la queja y el reclamo. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los elementos que diferencian la queja del reclamo, ¿sí? Dicen por acá, me quejo, sí, pues, bueno, qué bueno que hay reconocimiento, ¿no? Fíjense que estamos en una época en la que las personas tienen un mayor acceso a transmitir lo que piensan, ¿sí? Véanlo en este instante. En ninguna época como esta, las personas han tenido tanto acceso a los, vamos a llamarles, personas de alto interés, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo veo un funcionario que no me gusta lo que hace o veo que está haciendo algo indebido, ¿qué hago? Inmediatamente, inmediatamente me voy a las redes sociales y escribo, ¿sí? Y se crea como esta especie de denuncia, ¿no? Ahora, ¿eso será una queja o será un reclamo? ¿Mm? Recientemente hemos tenido algunos casos de personas que han manifestado quejas que han tenido solución. Pero la pregunta es, ¿serán quejas o serán reclamos? ¿Sí? Hace poco, no más de 1 o 2 semanas, se desató aquí en Baja California una polémica por un profesor que en una universidad local que tuvo una desaveniencia allí con sus alumnos. Sus palabras fueron interpretadas, lo que quería ser un chiste, lo que quería ser un chiste, fue interpretado de una forma pues bastante fuerte por la gente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues muchas personas en redes sociales prácticamente forzaron la salida de este profesor de la universidad, ¿no? Entonces, estamos en una época en que existe lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿sí? Sobre todo los más jóvenes, la parte más nueva de los millennials, ¿sí? Y los centennials o senials, que son los más jóvenes, pues tienen la cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Bueno, es precisamente cuando yo hago algún comentario negativo sobre otro, en las redes sociales y muchas personas que me siguen lo van a replicar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues va a estar cancelada, ¿sí? Imagínense que yo ahorita diga alguna barbaridad que ofenda a alguien de la audiencia, ¿sí? No voy a decir nada para que no me cancelen. Pero imagínense que yo en este momento digo algo que le pueda resultar ofensivo a alguien de los que nos está escuchando. ¿Qué van a agarrar? Van a agarrar quizás el pedazo del video donde yo estoy diciendo eso, fuera de todo contexto, y se va a publicar quizás en redes sociales y van a empezar las campañas, ¿no? Mira lo que dijo Horus y Horus hizo esto. ¿Qué va a pasar? Esto se viraliza y el resultado de esa viralización, ¿cuál es? Bueno, simplemente empieza la cancelación. Y esa cancelación implica que
la gente automáticamente deja de tener todo contacto conmigo, ¿sí? Me empiezan a ver como una persona polémica, una persona que no debe participar o que no debe estar, ¿no? Y las empresas con las que quizás tenga contacto o que sean mis clientes o me van a empezar a cancelar contratos y van a decir, ¿saben qué? No queremos tener nada que ver con usted. Todo esto se originó ¿de dónde? De una queja, ¿sí? Ahora bien, ¿es la manera adecuada de hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las carreras de muchas personas se están viendo afectadas por esta cultura de la cancelación, ¿sí? Por ejemplo, hay una famosa autora de libros infantiles que pues se hizo famosa gracias a esos libros. De hecho, esos libros los llevaron a las películas y fue una secuencia de películas muy rentable para muchas personas, ¿no? Se hizo famosa, la gente compraba sus libros, veía las películas y de repente, ¿qué pasó? Dijo un comentario que a un grupo determinado de personas les pareció ofensivo o inapropiado. Y eso hizo que se generara esa cultura de cancelación. Ahora la gente dice que se arrepiente de haber comprado sus libros, que se arrepiente de haber visto las películas. Los mismos actores que participaron en sus películas, que no eran nada antes de esas películas y que ahora son famosos gracias a esas películas que obviamente vienen de la mente de la autora, también rechazan todo tipo de contacto con ella simplemente por estar de acuerdo con lo que dice la masa. ¿Sí? Entonces, fíjense el impacto tan grande que puede tener una queja en medio de esta cultura de cancelación en la que vivimos. Y ahora, la cuestión es, bueno, ya está la cultura de cancelación, ya no lo podemos cambiar, no vamos a cambiarle la mentalidad a la gente ni los mecanismos que utiliza para hacerse oír. Pero en este momento en que cada vez es más sencillo quejarse, la pregunta es, ¿necesito realmente la queja? ¿A dónde me lleva la queja? ¿Qué obtengo gracias a la queja? Pues porque en estos casos que hemos mencionado como ejemplo, la cultura de la cancelación ha funcionado. A la autora, pues prácticamente la han cancelado toda su vida. Y en el caso del profesor que mencionamos anteriormente, pues ya está fuera de la universidad en cuestión, ¿no? O sea, eso fue al nivel local, ¿no? Creo que es una noticia Vox Populi, ¿no? Entonces, fíjense que son casos de que la cultura de cancelación tiene éxito, pero ¿tiene éxito en todos los casos? La respuesta es no. Y lo podemos ver todos los días en redes sociales. Vemos quejas y quejas y quejas y quejas de personas sobre cualquier tema, sobre cualquier punto, y no siempre tienen éxito, ¿sí? No siempre pasan a más, pero esas quejas pues inundan nuestro día a día. Solamente basta con que usted abra las redes sociales para que se encuentre pues, un panorama completo lleno de quejas de distintos índoles. Búsquele usted el tema que quiera, ¿sí? Y eso pues genera matrices de opinión. Ahora bien, la pregunta, ¿me quejo o reclamo? ¿Qué estructura tiene una queja y qué estructura tiene un reclamo? Creo que eso es fundamental para empezar este análisis, ¿sí? Vamos a pensar en eso. ¿Qué estructura tiene una queja y qué estructura tiene un reclamo? Para entrar en materia, ¿sí? Porque van a decir, bueno, Horus, ya llevas como 10 minutos hablando de la cultura de la cancelación, pero no me dices cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo. Bueno, primer elemento de diferencia entre queja y reclamo. Ahí les va. El, la queja, la queja está sustentada,
La queja está sustentada en la persona, ¿sí? Cuando yo me quejo, voy a atacar a la persona. Esa es la primera característica de la queja. Imagínense que tenemos un cuadro con dos columnas, ¿no? Y en una columna vamos a colocar las características de la queja y en otra columna vamos a colocar las características del reclamo. Entonces, la primera característica de la queja, en este caso, es que está sustentada en la persona, ¿sí? Un ejemplo de esto, cómo me quejo de forma sustentada en la persona. Imagínense que tenemos una cita para cenar. La cita es a las 7 y yo llego a las 7:40. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué piensa de mí? ¿No? Eres un impuntual. Entonces, en el momento en que yo hago un juicio o catalogo a la persona, ¿sí? Hago un juicio sobre la persona, estoy actuando en modo queja, ¿sí? La queja está sustentada en la persona. No es lo mismo decir eres un impuntual a decir llegaste 40 minutos tarde, ¿sí? Hay una diferencia sustancial. ¿Cuál es la diferencia? Que en una estoy atacando a la persona y en la otra me estoy concentrando en el hecho. Y esa es la primera característica del reclamo. El reclamo se concentra en el hecho, ¿sí? El reclamo se concentra en el hecho. Esa es la primera característica. En el reclamo vamos a concentrarnos en lo que realmente ocurrió. Hay 40 minutos en el reloj que ninguno de los dos puede discutir. ¿Qué pasa cuando atacas a la persona? La persona se defiende, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos quejamos? Es una pregunta importante, saber si llegamos o podemos llegar a nuevas acciones con eso. Y esa es otra de las características de las quejas y los reclamos. Esa es la segunda característica. La queja no me lleva a nuevas acciones, no me lleva a la solución. Entonces, cada vez que abrimos las redes sociales o escuchamos a la gente en la calle, se van quejando y se vienen quejando de muchísimas cosas, ¿sí? Me quejo del clima, me quejo del gobierno, me quejo de las circunstancias, me quejo del virus, me quejo de lo que sea que tenga a mi alrededor. Pero en alguna de esos comentarios que hago, ¿hay alguna posibilidad de solución? Al menos de mi parte. Si la respuesta es no, entonces usted se está quejando. ¿Por qué? Porque no está llegando a nuevas acciones. ¿Sí? Ahora bien, en el caso del reclamo es diferente. En el reclamo siempre hay una acción. En el reclamo se busca la solución. ¿Sí? Muchas veces lo vemos en términos políticos, aunque no me gusta meterme mucho en temas políticos, pero fíjense, cuando hay una situación con un funcionario gubernamental o alguna ley con la que no estoy de acuerdo, una forma es quejarme y estar constantemente en redes sociales hablando sin llegar a ninguna solución, porque pues el funcionario sigue en su puesto y la ley quizás sigue estando en su lugar. Y la otra acción es formular un reclamo. Y entonces en este caso, pues voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Sí? Estas acciones puede ser, no sé, movilizar gente, hacer reuniones, buscar firmas. ¿Sabía usted que cualquier ciudadano puede cambiar la ley en México? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque pues me dice la ley que yo puedo solicitar al Congreso, pues hacer una revisión de, hacer una revisión de la ley o puedo hacer una iniciativa de ley como ciudadano, pero para hacerlo pues debo seguir ciertos principios, ¿no? O recojo una N cantidad de firmas o planteo mi iniciativa de ley a un diputado o un senador para que se lleve a la Cámara, pero sí tengo la manera de cambiar las cosas, ¿sí? Caso contrario, si no hago nada, ¿sabes? Yo puedo vivir el resto de mi vida quejándome de las leyes o de los gobiernos, pero si no hago nada para motivar el cambio o que vaya relacionado con lo que yo quiero, pues simplemente me voy a quedar en la pura queja, ¿sí? Entonces es importante entender que el reclamo siempre me va a llevar a nuevas acciones. Eso lo llevo a nivel macro, ¿no? Ahora, a nivel micro, igual, o sea, cuando estamos hablando de las relaciones interpersonales, siempre cuando estamos estableciendo un reclamo, me va a llevar a otras acciones, ¿sí? Me preguntan por acá, ¿la cancelación qué es? ¿Una queja o un reclamo? Fíjense que está interesante la pregunta, porque si nos vamos en sentido estricto a la teoría, es una queja, ¿sí? Si nos vamos en sentido estricto a la teoría, es una queja, pero es una queja que lleva a un resultado, ¿sí? Está muy cómico esto, pues una característica propia de estos tiempos extraños en los que vivimos, diría Don Quijote, en la que una persona formulando una queja puede lograr un resultado. Ahora, ese resultado no necesariamente es una solución, ¿sí? Por ejemplo, y vuelvo a los dos ejemplos que mencioné, tanto el del profesor como el de la autora internacional reconocida, que espero que ya todos sepan quién es, no quiero andar diciendo marcas, porque después me meto en problemas yo, pero vámonos a esos dos ejemplos en que hubo cancelación para contestar tu pregunta. En esos dos ejemplos hubo movilización de la gente a través de la viralidad, pero esa viralidad estuvo girando en torno a una queja, ¿sí? En este caso, las acciones que llevaron a la cancelación no fueron generadas directamente por la queja. Es decir, no hubo, no se siguieron los procesos adecuados para llevar a cabo el resultado que se obtuvo. Si, por ejemplo, los estudiantes hubieran realizado los pasos a seguir dentro de lo que marca la estructura organizativa de la universidad para denunciar al profesor y hubieran seguido el mecanismo disciplinario adecuado, pues simplemente se hubiera abierto una investigación y se hubiera determinado qué es lo que estaba pasando en esa facultad, ¿no? Y se hubiera visto simplemente que muy probablemente la grabación donde este señor pide que una bomba estalle en otra facultad, pues simplemente es parte de un chiste o parte de una plática sacada de contexto, ¿no? Pero nada de eso ocurrió, no ocurrió una investigación. La cancelación me lleva a un juicio sumario. ¿Qué quiere decir? Que se da una sentencia sin investigación y sin juicio, ¿sí? El juicio sumario es eso, simplemente se da una sentencia inmediata. Y en este caso, la sentencia fue producto de la presión social, ¿sí? Entonces, hoy día estamos en una época en que las instituciones buscan ser políticamente correctas al extremo y cualquier situación que detone cierta incomodidad social, pues voy a reaccionar. Entonces, sin investigación, sin esclarecer los hechos, sin
sin una profundización de las cosas, sin preguntar a las personas que estuvieron presentes, sin buscar opiniones a favor de la persona que está siendo protagonista, simplemente este ser fue cancelado, ¿sí? Y ahí los vemos en redes sociales, ahora sí está la gente lamentándose, ¿no? Los estudiantes que sí tienen clase con él dicen, no, ¿cómo es posible que hayan despedido a uno de los mejores profesores? O cómo? Pues, y están los pros y los contras, ¿no? Entonces, pero no se llegó a la conclusión, no estamos ni defendiendo una posición ni defendiendo a la otra, simplemente se tuvo que haber llegado a un análisis de la situación, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Pero aquí se obtuvo un juicio sumario. Igual pasa con la autora. La autora nada más hizo un comentario a través de un tweet, nada más, ¿sí? Y a través de ese comentario la quemaron totalmente, ¿sí? A la gente poco le importó cómo lo que disfrutó de sus películas, poco le importó las aventuras, el espacio de imaginación que les hizo vivir, poco le importó el ejemplo de evolución de esa señora, porque pues era una persona, si conocemos su historia, una persona que estaba desempleada, que no sabía qué hacer y que pues es un ejemplo o se había tomado como un ejemplo de emprendimiento porque luchó por sus sueños y escribía sus novelas, buscando que alguien la publicara cuando por fin tuvo éxito. Su vida se acabó en un tweet, ¿sí? Y es muy lamentable porque es un juicio sumario, ¿sí? Una sentencia directa de la sociedad sin espacio a los canales regulares de justicia, ¿sí? Entonces, la pregunta concreta que me hacen, la cancelación, ¿qué es? ¿Es una queja o un reclamo? Es una queja que en medio de estas circunstancias tan peculiares en las que estamos viviendo, nos está llevando a una resolución inmediata, que no necesariamente es una solución, ¿sí? Porque en la cancelación ya no hay derecho a réplica. Por más que digas, no, mira, yo no quise decir eso, no, no. Y a veces lo vemos con estas figuras que quizás son llamativas o prominentes, pero a veces está en el día a día. Hace poco una noticia en California, un señor mexicano, obrero de una empresa constructora, pues simplemente iba en la camioneta de su compañía y pues estaba la moda ahorita de lo que estaba ocurriendo con los supremacistas blancos, ¿sí? Y los supremacistas blancos en Estados Unidos pues tienen ciertos símbolos con la mano para identificarse entre ellos, ¿no? Y este señor de tez clara, pero no blanco, ¿sí? Estaba en un semáforo, simplemente con la mano fuera de su camioneta y haciendo accidentalmente este símbolo, o sea, realmente ni estaba pensando en nada. Y una persona simplemente lo grabó y le tomó una foto, ¿sí? Y esa foto inmediatamente se hizo viral, ¿sí? El señor no le dio tiempo ni siquiera de llegar a su casa cuando ya lo estaban llamando de su compañía y lo estaban despidiendo. Y la resolución de la compañía es: no queremos tener nada que ver con gente con una actitud como la suya. ¿Cuál actitud? No, es que usted está actuando como un supremacista blanco. ¿Cómo supremacista blanco? Soy mexicano. Y ni siquiera blanco soy. Y esta persona, pues se quedó sin trabajo de la noche a la mañana, se quedó sin nada, nadie lo quiere contratar, ¿sí? Explicó su situación a los medios. La persona que hizo el tweet, fíjense lo interesante del asunto, la persona que hizo el tweet escribió retractándose, diciendo que probablemente fue excesiva la manera como él transmitió su queja, pero ya el daño estaba hecho. Ni siquiera el retractarse de la persona que lo hizo puede ahora resarcir o compensar el daño que sufrió esta persona, porque ya el juicio sumario se hizo. Ya esta persona simplemente, un trabajador común y corriente, destruyó
fue completamente destruido, cancelado, como dicen los jóvenes hoy día, por accidente. ¿Sí? Entonces, esta parte de la cancelación es muy peligrosa y es producto de no saber manejar las quejas. Y ahora es por eso que estamos aquí para identificar las características de las quejas y los reclamos. Entonces, fíjense, llevamos dos características. Primera característica, el reclamo está sustentado en el hecho, mientras que la queja está sustentada en la persona. ¿Sí? Segunda característica, el reclamo me lleva a nuevas acciones. Siempre me va a llevar hacia la solución o hacia coordinar acciones para la solución, mientras que la queja no me lleva a la acción. ¿Sí? La queja me deja donde estoy, excepto en algunos casos muy puntuales donde se cruza con la cultura de la cancelación, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Y tercera característica o tercera diferencia entre una queja y un reclamo. Son tres. Acuérdense que aquí en Atrae siempre manejamos todo en tres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tercera característica de la queja y el reclamo? Tercera característica. En este caso, la queja viene de la parte emocional del ser, ¿sí? Partimos del principio de que el ser como tal tiene tres dominios fundamentales. El dominio del cuerpo, que es la parte física, el dominio de la emoción y el dominio del pensamiento o el lenguaje, ¿sí? ¿Han escuchado la expresión cuerpo, mente y emoción? Bueno, eso se refiere a los dominios del ser. Entonces, en este caso, la queja pertenece al dominio de la emoción. La queja es totalmente visceral, la siento. Cuando agarro el teclado y comienzo a escribir, o cuando voy a decirle a alguien mi inconformidad, la siento, viene desde dentro, ¿sí? En el momento en que usted esté haciendo eso, si siente que hay algo dentro de usted que lo mueve, que le hace sentir incómodo, que lo lleva a querer explotar, pues créame que está en presencia de una queja. ¿Por qué? Porque se está moviendo el dominio emocional, ¿sí? Totalmente diferente al reclamo. ¿Cuál es el origen del reclamo? El reclamo está dentro del dominio lingüístico o mental, ¿sí? Para yo hacer un reclamo, necesito hacer un ejercicio mental. ¿Por qué? Porque un reclamo tiene ciertas características o ciertas etapas que vamos a ver más adelante. Pero yo debo hacer un ejercicio mental para llegar a ese reclamo. Por lo tanto, debo llegar a la reflexión, usar el dominio del pensamiento, ¿sí? Entonces, esa es otra característica. La queja viene del dominio de la emoción, mientras que el reclamo viene del dominio lingüístico, ¿sí? Vamos a verlo en una gráfica, se los pongo acá para los que no llevan la nota de cómo vamos. Aquí están las tres características en un pequeño cuadrito. Fíjense, en el caso de la queja no hay acciones, está sustentado en la persona y es emocional, ¿sí? Por otro lado, el reclamo sí termina en nuevas acciones, está sustentado en el hecho y es algo lingüístico, es decir, que está sustentado en el dominio del pensamiento o la reflexión, ¿sí? Estas son las tres características que generan una diferencia entre uno y la otra, ¿sí? Entonces, estas son las características de la queja y estas son las características del reclamo, ¿sí? Ahora bien, una vez que hemos visto estas características, vuelvo a preguntarles para ver si están pendientes y para ver si están allí. Ya una vez que hemos visto las características, ¿usted se queja o reclama? A ver, vamos a colocarlo en el chat. ¿Usted se queja o reclama? Aquí dicen más reclamo, ok, muy bien.
me quejo, dicen por acá también. Con mi esposo me quejo. Ok, muy bien. Excelente. Sí, entonces fíjense que ahora, ya una vez que hemos visto las características, pues es más fácil decir o decidir si nos estamos quejando o, o estamos reclamando. Quejas, dicen por acá. Muy bien. Muchas veces se me da el caso, sobre todo cuando esto lo hacemos en forma presencial, que muchas personas dicen, no, yo reclamo. Y sí, sí me apego a todo eso que dices allí, esas tres características. Dicen por acá, me quejo más de lo que reclamo. Ok, muy bien. Qué bueno que haya aceptación. Y a veces pensamos que nos quejamos, pero en la realidad estamos teniendo pues quejas muy bonitas, ¿sí? Puede ser que tengamos quejas elaboradas, quejas pues que llamen la atención, pero siguen siendo quejas, ¿sí? Siguen siendo quejas y es importante que eso lo tengamos presente. Por eso vamos a ver cuáles son los elementos que sustentan un reclamo para que sea reclamo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los elementos que sustentan un reclamo para que sea reclamo. Vamos a hacer un ejercicio mental, ¿sí? Vamos a imaginarnos que usted va a cenar con una persona especial, ¿sí? Ahorita que está la hora de la cena, imagínense que va a cenar con una persona especial, ¿sí? Quedó para verse con esta persona especial en un restaurante que quizás para ambos tengan un significado importante, quedaron a una hora determinada, ya usted sabe prácticamente qué es lo que va a pedir y quiere que esta noche sea perfecta, ¿sí? Imagínenselo por un momento. Visualícese con esa persona con la que usted le gustaría estar teniendo una cena en este momento, ¿sí? Y quedan a que se van a ver a las 7 de la noche. Entonces, ¿qué sucede? Usted se prepara, probablemente elige su mejor ropa, quiere estar presentable para esa cena especial y llega al restaurante donde quedaron a verse. La cita es a las 7 y usted llega muy puntual, probablemente a lo mejor llegó hasta antes de las 7, desde 5 para las 7 usted está allí esperando sentado. Ahora bien, imagínese que ya usted está ahí sentado o sentada en la mesa, se le acerca el mesero, le ofrece algo, le pregunta si le trae la carta, usted dice no, estoy esperando a alguien. Pero quiere que le traiga un café, una bebida, mientras tanto, no, no se preocupe, voy a esperar. Pasan 5 minutos, pues nada, que llegue esta persona, son las 7:05, 7:10, la persona todavía no se ha reportado, usted ya está preocupado, qué raro, bueno, debe ser el tráfico, ¿no? Entonces, hace usted su propia narrativa de lo que debe estar ocurriendo, ¿sí? Llega precisamente las 7:15. Ya han pasado 15 minutos, el mesero se le vuelve a acercar, le ofrece algo. Y ahora con este rollo del COVID, que pues la estancia en los lugares públicos está limitada y el pobre restaurante pues tiene menos capacidad y usted está ocupando una mesa y no está consumiendo. Ya siente usted la presión, no solamente del mesero, sino de la gente que está en la fila esperando para ocupar una mesa. Sienta la presión, ¿no? Y comienza a ubicar a esta persona. Ya usted le mandó un mensajito de WhatsApp, no ha leído todavía el mensaje, le marcó, no ha contestado. 7:20, la persona sigue sin dar señales de vida. 7:25, usted ya se desesperó, ya, dice, bueno, ¿qué pasó? Me dejaron plantado o plantada, ya no llegó la persona que estoy esperando y pues está pensando seriamente en irse.
¿Ha sentido usted eso? ¿Ha tenido esa sensación? De repente decide meterse a WhatsApp una vez más para ver la presencia de esa persona. Y, oh sorpresa, la ve en línea. Y su mensaje con un doble check azul. Imagínese eso. Pero, oh, no hay respuesta. Se le marca a la persona nuevamente y no le contesta. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente ante ese escenario? ¿Cómo se siente ante esa situación? ¿Siente usted en este momento el desespero? ¿Siente que le hierve la sangre? ¿Está visualizando en este momento, está visualizando cómo está esta situación? Bueno, imagínese que usted ya está listo para levantarse de la mesa e irse. Son las 7:30, decidió levantarse y esta persona especial que usted está esperando llega en ese momento. Llega a la puerta del restaurante, ¿no? Y se sienta con usted y le comienza a contar, ¿no? Su historia, ¿no? Se me hizo tarde. Es más, la avenida por donde iba a venir está en reparación, me tuve que tomar un desvío, había tráfico. Ah, ok. ¿Y por qué no me contestaste el teléfono? No, porque es que venía un tránsito al lado mío y si contestaba, pues me iba a multar. Ah, ¿y por qué me dejaste en visto los mensajes en WhatsApp? Ah, bueno, porque este, estaba ya estacionándome cuando los vi y pues ya iba a entrar, no tenía sentido contestarte porque ya iba a entrar. ¿Y por qué no me contestaste la llamada inmediatamente que te marqué otra vez? Ah, es que ya estaba entrando al restaurante. Y pues todo tiene una, entre comillas, explicación. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué le quiere decir a esa persona? ¿Qué emociones usted atravesó a lo largo de estos 30 minutos? Bueno, aquí es donde ponemos a prueba precisamente esta estrategia del reclamo, de sustituir el reclamo por una queja. En situaciones como estas, que son altamente emocionales, pues es donde las quejas aparecen y donde no terminamos bien. ¿Por qué? Porque si usted se deja llevar por la situación o por la emoción del momento, pues ¿qué creen que va a pasar? Probablemente termine un pleito. Y esa escena o esa cena maravillosa que usted se imaginó para compartir, pues la va a perder. Entonces, por eso es tan importante que sepamos elaborar un reclamo y que sigamos las partes de un reclamo. ¿Sí? Vamos a dividirlo en 5 elementos el reclamo para saber si estamos trabajando con esto. Entonces voy a compartir acá una pantalla para que nos pongamos en sintonía y veamos cuál es la estructura del reclamo. ¿Sí? Estructura del reclamo. Ta, 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 tan. Básicamente, esta es la esencia de esta conferencia, ¿sí? El generar reclamos efectivos que nos lleven a nuevas acciones o que nos lleven a soluciones, ¿no? Entonces, la primera característica del reclamo o la primer elemento que debe tener un reclamo para que sea reclamo es que ambas partes reconozcan que hay o que existe una situación que le genera conflicto a una de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un conflicto? Eso es lo primero que tenemos que diferenciar, ¿no? ¿Qué es un conflicto? Un conflicto ocurre cuando una entidad que está en interdependencia con otra entidad siente que sus metas o sus objetivos son de alguna manera eh, afectados por esta otra entidad. Es decir, el otro impide mi logro. El otro impide mi logro, pero no es cualquier otro. Es una persona o una entidad
con la que tengo una relación de interdependencia, ¿sí? Porque, o sea, si una persona llega tarde al restaurante, pero yo no tengo ninguna cita con esa persona y no la conozco, pues ni la hago en el mundo. Yo no sé quién de todos los que entran al restaurante, no sé quién está llegando tarde o quién no, no. Pero simplemente sí voy a estar revisando este, quién tenga una relación de interdependencia conmigo, ¿sí? Muy bien. Este, vamos a ver por acá, permítanme un instante, vamos a ver aquí el chat. Primero, crear un contexto, dice, el arquitecto Joel, precisamente, bueno, bienvenido arquitecto que nos está acompañando por este lado. Excelente, bienvenido con sus comentarios, ¿sí? En este caso, pues efectivamente podemos crear un contexto para conversar y es precisamente acá donde existe este reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar un espacio donde la persona o la otra entidad pueda llegar a una conversación conmigo. Si la otra persona no está dispuesta o no está lista para conversar, pues de nada sirve cualquier esfuerzo que yo vaya a hacer. Mencionábamos hace un rato que una característica del reclamo es que era lingüístico, es decir, era producto de la reflexión, estaba dentro del ámbito mental, mientras que la queja era emocional. O sea, yo no puedo realizar el reclamo en el mismo momento en que me siento eh, parte de una emoción, ¿sí? Yo tengo que buscar, obviamente, el momento adecuado, ¿sí? Y en ese momento adecuado, pues se va a dar el reconocimiento de ambas entidades de que existe un conflicto. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que la otra persona acepte lo que usted va a reclamar. Simplemente la otra entidad va a reconocer que hay algo que le inquieta o le incomoda a usted. Y eso va a permitir que se abra el espacio para una conversación. No necesariamente tiene que ser inmediato. Hay que buscar el espacio para que se pueda dar esa conversación, ¿sí? Entonces, primer elemento de la estructura del reclamo, reconocimiento por ambas entidades de la existencia de una situación que genera conflicto a una de ellas, ¿sí? Y eso, pues, como bien lo comenta el arquitecto por allí, implica una creación del contexto adecuado para esa conversación. Luego, el segundo punto, cuando ya estoy en la conversación, el siguiente elemento es establecer el hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es importante que esto lo tengamos claro. ¿Cuál es el hecho? Porque a lo largo del cuento que les acabo de mencionar del restaurante, si usted me estaba prestando atención, muy probablemente atravesó varias emociones, ¿sí? Cuando comenzamos a hablar de la persona especial y de cómo usted se iba a arreglar para esa persona y dónde iba a ser el restaurante y qué iban a comer y la cita y todo aquello, probablemente usted, si estaba prestando atención, probablemente se transportó a ese escenario. Pero luego cuando mencionamos todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a sufrir, ¿sí? Lo que estaba viviendo con la espera, ¿sí? Eso es algo muy interesante. Ahora la pregunta es, de todo lo que usted sufrió, de todo lo que usted sufrió, ¿qué es el hecho? Nos comenta por acá, tristeza, felicidad y enojo. Esas fueron las emociones por las que atravesó toda una montaña rusa emocional, ¿no? Precisamente esperando a esta persona especial, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el hecho? ¿Sí? Porque vivimos felicidad, vivimos enojo, vivimos tristeza, vivimos desesperación, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el hecho? En este caso es precisamente la diferencia de tiempo que hay entre la cita acordada y el momento en que se encontraron. ¿A qué hora era la cita? A las 7 de la noche. Esa era la hora, ¿sí? ¿A qué hora llegó
esta persona llegó a las 7:33 minutos de la noche, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó entre la hora pautada para el encuentro y la hora de llegada? 33 minutos. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que en nuestra cita del día 6 de octubre del año 2020, donde habíamos acordado vernos en el restaurante tal a las 7 de la noche, llegaste a las 7:33 minutos. Ese es el hecho. Es innegable ese hecho. ¿Por qué? Porque hay 33 minutos en el reloj, hay 33 minutos en el reloj que no se pueden negar. Están allí, ¿sí? Ojo, todavía estamos en el hecho. No estamos hablando de que exista algo más. Simplemente, ¿qué ocurrió? Quedé contigo de verte a las 7, llegaste a las 7:33. Hay 33 minutos de diferencia. Eso es todo, ¿sí? Cualquier otra cosa que yo le quiera agregar a eso está asociado a mis juicios. Fíjense lo que dicen acá en el chat, no cumplió la palabra, llegó tarde porque no es su prioridad. Si le hubiera dicho que le regalaría $500, llega temprano. Eso es lo que sabemos, no somos prioridad. Otro comentario dicen por acá, no le interesó. A ver, ¿eso es un hecho? Qué bueno que están dando esos comentarios. ¿Eso que acaban de mencionar es un hecho? Fíjense bien, establecemos qué es el hecho. El hecho es, o el hecho son los 33 minutos de diferencia de tiempo. Todo lo que ustedes acaban de mencionar son juicios, ¿sí? Juicios que hago sobre el hecho en cuestión, ¿sí? Pero ahorita el segundo elemento de nuestra estructura de reclamo es el hecho. Y establecer el hecho es que hay 33 minutos entre la hora pautada y la hora que al final ocurrió, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el tercer elemento? Ahora sí, emitir los juicios de lo que eso me causó. Ojo, cuando emitamos un juicio, debemos identificar qué es lo que genera en mí, no es lo que ocurre, ¿sí? El juicio es nuestra interpretación de los hechos. El hecho fueron los 33 minutos y ya, ¿sí? No tiene ninguna emocionalidad, simplemente 33 minutos y listo. Pero ¿cuál es el juicio? Ah, el juicio es que no le intereso, ¿sí? Por ejemplo, ahí mencionaron en el chat, ¿no? No le intereso, no cumplió su palabra, ¿sí? No soy su prioridad, no me valora, ¿sí? Fíjense todos esos juicios que están en sus mentes producto de la llegada tarde, ¿no? Dicen por acá, los juicios son no responder la llamada, los mensajes no avisó. No, en este caso lo que se generó cuando no contestó la llamada, ¿sí? ¿Qué pensé cuando no me contestó? Que había quizás algo más importante, algo lo entretuvo, estará con otra persona, ¿sí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no toma o por qué no valora mi tiempo? ¿Sí? Fíjense, todas esas preguntas que se generan están sustentadas en nuestro juicio. Volvemos a repetir, ¿qué es el juicio? Es la interpretación que hago sobre un hecho determinado. Esa interpretación está sustentada por mis valores, por mis circunstancias, por mi historia, por mi biología, por mi forma de ver el mundo, ¿sí? Por todo lo que me caracteriza como ser, ¿sí? Todas esas características que me forman, que hacen la persona que estoy siendo, constituyen la base de mis juicios. Y si a mí a lo largo de toda la existencia me han
reforzado ejemplos de puntualidad y que la puntualidad es sinónimo de valorar y que la puntualidad es sinónimo de hacer las cosas bien. Cuando alguien no es puntual, juzgo que esa persona no está haciendo las cosas bien. Juzgo que esa persona no me está valorando, ¿sí? Juzgo que esa persona no me toma en cuenta. Juzgo que no soy importante, ¿sí? Fíjense todo lo que se genera. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Esto es un juicio. ¿Qué quiere decir? Que no es lo que la otra persona probablemente esté sintiendo o esté percibiendo. Está nada más de mi lado de la ecuación. Yo vi el hecho, yo vi los 33 minutos y yo observo todo esto. Pero la otra persona está ajena a esto. Los juicios habitan en el observador, es decir, habitan en mí. Yo soy la suma de mis juicios, pero el otro no conoce cuáles son mis juicios. Y si yo no le transmito al otro cuáles son mis juicios, pues lamentablemente no vamos a llegar a nada. Y es ahí donde se dan esas brechas de comunicación, porque yo pienso que el otro siente lo que yo siento. Es más, lo hizo a propósito porque me quería fregar. Y no es cierto, ¿sí? En este caso, estoy viviendo un juicio. Tengo un hecho que son los 33 minutos y tengo toda una lista de juicios que se derivaron de eso. Mi deber para ahora establecer un reclamo es transmitirle a la otra entidad, y entiéndase la entidad, ese desgraciado que llegó tarde, en el caso de las damas, ¿sí? Pues simplemente esa persona no sabe qué es lo que usted pensó. Y es parte del reclamo que usted le comente o le comunique cuáles son los juicios que usted atravesó. ¿Sabes? Primer elemento, hay una situación que necesitamos hablar. ¿Me permites unos minutos? Es el momento adecuado para conversar. Ese es el elemento número uno. Elemento número dos, establecer el hecho. El día martes 6 de octubre quedamos para vernos en el restaurante tal a las 7 de la tarde. Llegaste a las 7:33 minutos. Tercero, emitir los juicios que eso me causó. Con tu accionar me sentí que no estaba siendo valorado por tu persona. Sentí que no me tomas en cuenta. Sentí que no soy importante para ti. Sentí que tú te crees más que yo, porque tu tiempo vale más que el mío, ¿sí? Entonces, es mencionar qué estoy sintiendo, porque al final del día el juicio lo estoy sintiendo, estoy viviendo ese juicio, pero el otro no es telépata para determinar el juicio que estoy viviendo. Entonces yo debo comunicarle esa interpretación al otro, ¿sí? Dicen por acá, decirlo en forma asertiva, efectivamente, en este caso se aplica la comunicación asertiva. Yo vivo en contra, para los que me conocen, yo vivo en contra del término asertividad en la comunicación, porque la asertividad se centra en mí como individuo y no en la relación de dos personas, ¿sí? Pero en este caso, como es un monólogo hasta ahora, efectivamente sí sería aplicable el término asertividad. Muy bien. Otro comentario por acá dice, mi vida está sustentada en mis juicios, no en las afirmaciones o hechos. Entonces, ¿qué hago? Definitivamente, si mi vida está sustentada en mis juicios, pues una forma de establecer o de coordinar acciones con otros es poder hacerle ver al otro cómo yo estoy percibiendo al mundo, ¿sí? Ese otro no tiene la misma forma de ver el mundo. Ese otro no es un adivino, ¿sí? Hay personas que dicen, es que si me amaras, supieras qué regalarme. Es que si de verdad me conocieras, supieras qué estoy sintiendo en este momento. Definitivamente no tenemos forma de saberlo, ¿sí? Pero sí hay una manera de compartirlo.
Y esa manera de compartirlo es llegar a un esquema de comunicación donde le pueda compartir al otro qué juicios hay en mí respecto a su conducta o respecto a la situación o el hecho que ocurrió, ¿sí? Una vez que ya está establecido el juicio, que ya la otra persona está consciente que usted se siente mal, se siente infravalorada, se siente que no tiene importancia, se siente molesta, ya la persona ya se enteró. Probablemente hasta ese momento había sido transparente completamente, ¿sí? Ahora, ¿qué viene? Bueno, en este prácticamente monólogo, porque fíjense que hasta ahora es un monólogo, ¿sí? No hemos llegado a un punto donde la otra persona pueda conversar, ¿no? Estamos prácticamente disparándole al otro, ¿no? Este es el hecho, esto es lo que sentí, ¿sí? El siguiente elemento es la solicitud para resarcir el daño. Solicitud para resarcir el daño, ¿sí? ¿Qué es resarcir? Bueno, en este caso, resarcir implica el compensar, ¿sí? El compensar o cómo me voy a sentir a gusto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo o de qué formas puedo establecer sentirme mejor? Porque yo siento que hubo un daño. Ojo, no quiere decir que haya habido un daño. El daño también es una interpretación. Usted interpretó que hubo daño cuando la persona llegó tarde, ¿sí? Sin embargo, pues es una interpretación suya. Y desde su interpretación, pues es un daño que hay que compensar o resarcir, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que voy a estar trabajando. Le voy a indicar al otro qué es lo que espero que haga para compensarme, ¿sí? Y eso lo puede hacer a través de tres formas. En este caso, servicios, recursos y humillación, ¿sí? En este caso, servicios. Bueno, ¿qué puedes hacer por mí o para mí? ¿Sí? Entonces, ¿qué espero que hagas? Bueno, como me hiciste sentir tan mal, yo espero que ahora, pues lleves mi carro a lavar, por decir algo, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Recursos. Como me hiciste sentir tan mal, pues ahora quiero que lo compenses comprándome un reloj, comprándome unas joyas, ¿sí? Está estableciendo los recursos. O como me hiciste sentir tan mal, te pido que me pidas perdón, te solicito que me pidas perdón, ¿sí? Humillación se refiere a eso, a pedir perdón, aunque suena muy mal quizás la palabra cuando hablamos de humillación, quizás se nos va algo muy extremo, pero humillación va hacia eso, a solicitar que esa otra entidad pida perdón, se disculpe por la situación. Y si lo hace de rodillas, mejor. No, pero va precisamente hacia eso, hacia solicitar al otro que compense eso que yo siento que me hizo, porque no lo hizo. Ojo, si yo le pregunto a la persona que llegó tarde, si yo le pregunto a la persona que llegó tarde, ¿no te importa la persona que dejaste plantada? ¿No te importa sus sentimientos? ¿No la valoras? ¿No la tomas en cuenta? ¿Realmente no es importante para ti? Difícilmente, difícilmente esa otra entidad va a estar de acuerdo, ¿sí? En este caso es un juicio que usted tuvo y un daño que siente que tuvo. Pues ese daño debe ser compensado o usted considera que debe ser compensado. Y aquí hasta aquí llega el monólogo, ¿sí? Ah, bueno, como sentí esto, primero sucedió esto. Con base en lo que sucedió, sentí esto. Y con base en lo que sentí, como considero que es un daño, ahora me debes compensar a mí. Y me debes compensar con esto. ¿Sí? Hasta ahora ha sido un monólogo. ¿Dónde llega la otra persona? ¿Dónde hay
la conversación para que el otro pueda explicarse, para que pueda llegar al acuerdo que es tan importante a la hora de realizar un reclamo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nos vamos a el siguiente elemento, que es la negociación y acuerdo, ¿sí? En este caso, pues en la negociación y acuerdo es donde el otro va a aparecer, ¿sí? Donde está el espacio para que hable, para que comente qué fue lo que ocurrió, cuál es su perspectiva, de qué formas considera que se puede tratar la situación, si él considera que hubo o no hubo daño, ¿sí? Entonces es aquí donde llega esta parte de negociación. Aquí en el chat me dicen, para todo hago juicios, efectivamente, así es. Si me amaras, sabrías qué siento. Es un deseo o lo puedo sustentar en el hecho de que él me dejó aparecer, me escuchó, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estamos viendo con relación a esto es que la otra persona o el otro va a aparecer precisamente en este momento. El otro va a aparecer, disculpen, el otro va a aparecer en este espacio de negociación. Es aquí donde se van a poner en práctica los elementos tan necesarios de la escucha, ¿sí? Donde el otro probablemente ha estado escuchando, ya ha estado viendo cuál ha sido el impacto que sus acciones han generado en la otra persona, ¿sí? Si me escucharas, si hubieras llegado temprano, si me valoraras, si me tuvieras en cuenta, nada de esto habría pasado. Eso es el mensaje que está implícito. Y es allí donde el otro ahora va a explicarse. Probablemente aquí sea que pida disculpas, probablemente aquí él ofrezca o contraofrezca, ¿sí? Si me pediste el reloj, probablemente, mira, quizás no el reloj, pero una pequeña pulsera así, o te invito a cenar otro día, o cosas como esas, ¿sí? Este, Aquí preguntan, ¿y si el otro solo da excusas, no negocia, solo se protege? El otro va a dar una explicación desde su punto de vista, ¿sí? El otro va a dar una explicación desde su perspectiva. No llegué tarde, es que la avenida estaba cerrada y hubo desviación. No llegué tarde, es que se me ponchó la llanta, no es que no te valores, que pues tenía que cambiar la llanta. No llegué tarde o no es que no te valore, es que simplemente tenía el tránsito al lado y no te podía contestar las llamadas. O sea, siempre va a haber una explicación, y esa la pongo entre comillas, explicación, porque volvemos a lo mismo. El otro está tranquilo con esa explicación. Hay una narrativa de por medio. Acuérdense qué es la narrativa. La narrativa es el cuento que me he hecho a mí mismo para justificar mi existencia en el mundo, ¿sí? Entonces yo me siento cómodo con la narrativa de que llegué tarde porque había un tránsito, porque había un desvío, porque se me ponchó la llanta, porque no encontraba estacionamiento, porque X o Y razón. Difícilmente me hago responsable de decir, no preví ninguna de estas circunstancias, ¿no? No preví ninguna de estas circunstancias y por lo tanto no salí con más tiempo de antelación. Entonces allí donde muy probablemente yo pudiera pensar en que hay una excusa, pero por ahora otra persona no está pensando en excusas. Para él es una explicación perfectamente válida y lógica. Entonces, en el momento en que esta otra entidad, que es la que sufrió, piensa que está diciendo excusas, pues también se cierra la comunicación. Así como el otro te escuchó y pudo ver tu perspectiva y tus juicios, también si estamos de este lado, es darle la
el espacio a esta otra entidad que fue quien aparentemente nos afectó, darle el espacio para aparecer, darle el espacio para que explique su situación desde su perspectiva. Y es allí donde se abre el espacio de negociación, ¿sí? Entonces es donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Vamos a ver aquí en el chat, dice, no creería que fuera buena idea proponerle otra cena. Tal vez el juicio de la ofendida o ofendido pueda volver a pensar cosas negativas en base a lo sucedido. Ah, bueno, no creería que fuera buena idea ofrecerle otra cena. Bueno, pues cada quien va a llegar a una forma de compensación, ¿sí? Es importante que cada quien empiece con base en la conversación, comience a determinar cuál es la forma en la que va a trabajar. Recuerden que aquí estamos viendo la estructura del reclamo. La pregunta es, las personas que dicen que reclaman, porque preguntamos hace un ratito quiénes se quejan y quiénes reclaman, ¿se acuerdan? Entonces, muchos de ustedes decían abiertamente, pues yo me quejo o la mayor parte del tiempo me quejo, ¿sí? Eso es lo que decía la mayoría de la gente, pero había otras personas que decían, yo hago las dos cosas, o yo reclamo, aunque a veces me quejo, o yo nada más reclamo. Ahora, con base en esta lista, que la ponemos aquí en una lámina completa, los 5 elementos, con base en esta lista de características que le dan estructura al reclamo, la pregunta es, ¿usted se queja o reclama? Si usted nunca en la vida se ha pegado a una estructura para llevar a cabo un reclamo, pues muy probablemente entonces usted esté en presencia de quejas muy bonitas, ¿sí? Quejas más elaboradas, pero que siguen siendo quejas, ¿sí? Ojo, este es un planteamiento. No estamos diciendo que esto esté escrito en la piedra o que sea un dogma. Acuérdense que cada uno de los planteamientos que hacemos acá está sustentado en una corriente filosófica llamada ontología del lenguaje, que precisamente busca entender al ser humano y su contexto social por medio de competencias lingüísticas, ¿sí? Entonces, cuando estamos ante esta estructura de reclamo, estamos sustentándola en la visión ontológica del reclamo, pero puede ser que exista otra corriente que plantee una alternativa a las quejas y los reclamos de manera diferente. Por eso aquí no sostenemos que esta sea la verdad absoluta. Esta es nuestra interpretación. Los que comulgamos con esta corriente filosófica es la interpretación que manejamos de la estructura del reclamo. E incluso dentro de los mismos que manejamos esta orientación ontológica, pues vamos a ver perspectivas un poco diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo busco a otro coach que lleve también una corriente ontológica y le pregunto cuál es la estructura del reclamo, probablemente me dé elementos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo bonito de la ontología es que nos da esta apertura para trabajar, para debatir y para construir entre todos un concepto, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta son estos elementos, ¿sí? Para darle un sustento, una secuencia. Y recuerden que el reclamo es un elemento totalmente de la reflexión y del pensamiento, que no es emocional, no es visceral. Por lo tanto, yo no puedo hacer un reclamo inmediatamente que esté ocurriendo la situación, ¿sí? Otra cosa que no puedo hacer o que no debería hacer es hacer en una misma estructura de reclamo, reclamar por distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen mucha memoria, ¿no? Y cuando te van a reclamar de una cosa que hiciste hoy, pues te sacan cosas que tienen acumuladas desde el año 2000 y en una sola sentada te dicen todo lo mal que te has portado en la vida, ¿no? Este, pues si usted quiere utilizar el reclamo para esto, pues no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque la otra entidad
la otra entidad pues va a sentirse atacada, va a sentirse que le están sacando pues toda la lista de sus pecados y pues se va a poner a la defensiva. Y lo que estamos buscando es que esto sea una conversación generativa que nos lleve a distintos acuerdos, donde cada una de las partes pueda dejar aparecer al otro, pueda dejar que el otro muestre cuáles son sus interpretaciones o juicios sobre una misma situación. Digamos que en el momento en que yo aprenda a manejar los reclamos, va a ser un momento que me va a permitir ahora gestionar los conflictos. ¿Sí? Porque el reclamo, el manejo del reclamo, manejo efectivo del reclamo, es una pieza fundamental dentro del manejo de los conflictos. ¿Sí? Entonces, la idea o vamos a llamarle moraleja de esta conferencia es esa. Vamos a buscar herramientas para comunicarnos mejor. ¿Sí? Es más, para tener conversaciones significativas, porque más que comunicación, es una conversación, ¿sí? Más que comunicación, es una conversación. ¿Por qué? ¿Qué es la comunicación? La comunicación es una palabra que heredamos del latín, que viene del verbo comunicare en latín y que implica poner en común, ¿sí? Pero la comunicación en sí misma, en nuestro contexto actual, viene siendo un juicio. Cuando yo hablo de comunicación, por lo general le asocio un adjetivo, es decir, califico la comunicación. Entonces, cuando hablo de comunicación, normalmente le pongo un apellido. Buena, mala, efectiva, asertiva. Siempre voy a ponerle un apellido a la comunicación. ¿Por qué? Porque opero la comunicación dentro de la perspectiva de un juicio. Pero ¿cuál es el juicio? Es el juicio que hago sobre la calidad de las conversaciones que estoy teniendo. Fíjense eso, ¿no? Este detalle fino. ¿Qué es la comunicación? El juicio que hago sobre la calidad de las conversaciones que estoy teniendo. Entonces, en una conversación pudiéramos decir que es una parte básica dentro del proceso comunicativo. Y para que exista una conversación, que exista esa danza entre el escuchar y el emitir el mensaje, pues es necesario que estén abiertos todos los canales. Y estas herramientas que estamos viendo nos van a permitir propiciar conversaciones. Y en la medida en que tengamos mayores conversaciones, va a ser más sencillo coordinar acciones con otras personas para obtener mejores resultados. Nos comentan por acá en el chat, dice, ya voy a reclamar, es mejor opción y funciona positivamente para mejorar la comunicación. Muy bien. Otro comentario dice, muy buena estructura para hacer un reclamo, la pondré en práctica hasta que lo haga naturalmente para tener una comunicación efectiva. Pues qué bueno, ojalá así sea. Este, ¿Cómo reclamar si necesito estar enojado para atreverme? Una pregunta interesante. ¿Cómo reclamar y si necesito estar enojado para atreverme? Fíjense que sí es cierto que necesito atravesar una emoción de enojo, de frustración o de incomodidad para llegar al reclamo, porque si no me hubiera sentido incómodo, no me hubiera sentido enojado o no hubiera vivido los juicios que viví en un hecho determinado, pues no tendría el espacio para el reclamo. Pero lo que postulamos acá es que el reclamo viene de una acción reflexiva, es decir, que no viene de la emoción del enojo. Ah, bueno, como estoy enojado, entonces ahora voy a hacer el reclamo. No, es la reflexión implica darme cuenta de lo que estoy atravesando y decidir qué voy a hacer con esa emoción.
Ok, ya reflexioné y estoy dándome cuenta que la situación me enoja. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa emoción? Ah, pues voy a buscar la manera de crear una conversación que me lleve hacia el reclamo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a desprender el reclamo de la emoción? Simplemente dejando pasar el tiempo. Es decir, yo no puedo o no debería hacer un reclamo en un momento en que estoy atravesando una emoción determinada. Es decir, en esa cena donde usted, el ejemplo que pusimos de la cena hace un momento, en esa cena donde usted se siente mal, donde se siente incómodo, donde se siente molesto con esta persona que llegó 33 minutos fuera de la hora, esa cena no es el momento para hacer un reclamo. ¿Por qué? Porque en ese momento usted tiene todas las emociones a flor de piel. ¿Cuándo es el momento para hacer un reclamo? Cualquiera menos ese, ¿sí? Probablemente se dé un espacio reflexivo más tarde en la noche o hasta el día siguiente o incluso hasta la semana siguiente. ¿Cómo saber cuándo es el momento adecuado? Cuando dejo de sentir esa incomodidad visceral. En ese momento en que lo dejo de sentir, es donde yo puedo ahora estructurarlo mejor. Es como cuando te dicen que escribas un email, cuando lo vemos en las empresas, que escribas un email con todo lo que te desagrada, con todo lo que te molesta, con todo lo que estás sintiendo en ese momento, lo escribas y no le dejes enviar. Después que lo escribas, lo eliminas, ¿sí? Y ahora lo vuelves a escribir. Vas a darte cuenta que sale completamente diferente. ¿Por qué? Porque drenaste la emoción en el escrito. Bueno, igual pasa con este asunto del reclamo. Voy a vivir una experiencia emocional, sí, porque hay algo que definitivamente me enoja o me incomoda de una situación específica. Pero, y allí es donde pues atravesamos lo que es la parte de la gestión de las emociones. Pues una vez que ya viví la emoción o ya viví ese momento, me abstengo de quejarme y busco el momento más oportuno para formular el reclamo. ¿Qué pasa si yo inicio el reclamo esa misma noche en la cena? No vamos a llegar a ningún acuerdo y muy probablemente pasemos un mal rato. Entonces, lo que estaba previsto para hacer un encuentro mágico con esa persona especial se va a transformar en toda una tragedia, ¿sí? Y los que lo hayan vivido saben de lo que hablo, ¿no? Se va a terminar en un pleito que lamentablemente no va a tener una solución inmediata, ¿sí? Entonces, allí lo interesante es permitir que el tiempo pueda pasar, es decir, ¿cuánto tiempo? Eso depende de su capacidad de resiliencia ante la emoción, pero es un tiempo variable. Puede ser esa misma noche, puede ser al día siguiente, puede ser la siguiente semana, el siguiente mes, no lo sé. Incluso puede pasar hasta un año si se quiere. Ah, mira, ¿te acuerdas? Hace un año me quedaste, si todavía tienes la relación con esa persona, hace un año pasó esto. No lo sé. O sea, va a depender del momento en que yo me encuentre como individuo. Lo importante es que utilice la estructura de reclamo como herramienta para comunicarme mejor. ¿Sí? Comentan por acá, pero sí implica un nivel de emoción, ¿no? Porque igual después de pasar el tiempo, y no sentirme enojado o molesta, ya no voy a reclamar, me contaré una historia y lo justificaré. Pues en este caso es lo que no debería ocurrir. La que estamos buscando, y esto es hacernos responsables de nuestra conversación, ¿sí? O de nuestra comunicación o de la coordinación de acciones con otros. ¿Qué implica el hacerme responsable? Ojo, y aquí el término responsable va más hacia lo que llamamos en inglés accountability, ¿sí? Que es totalmente diferente a la palabra que en español utilizamos como responsabilidad,
¿sí? Porque la responsabilidad o responsibility en inglés va hacia la culpa o hacia quién lo hizo, ¿sí? El accountability es una palabra que no tiene una traducción directa en español y accountability se refiere a hacerme cargo, ¿sí? Entonces aquí es donde voy a ejercer el accountability, es decir, hacerme cargo de la relación que tengo con la otra entidad. Y ese hacerme cargo implica precisamente no caer en justificaciones e historias, ¿sí? Porque al final voy a crear narrativas que me van a mantener en una situación incómodamente soportable, ¿sí? Quizás no es la mejor escenario, no es lo mejor, pero aquí pues estoy más o menos y pues ahí me quedo. Y vivo en una permanente insatisfacción, pero que no es tan grave como para hacerme salir de allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que exploto. Es como un resorte que comienzo a tener apretado. ¿Qué pasa con el resorte cuando lo tengo apretado? Pues estoy ejerciendo fuerza. Estoy ejerciendo fuerza hasta que mis músculos se comiencen a tensionar, ¿sí? Y va a llegar un momento en que mis ligamentos pues ya no van a poder más y voy a soltar. Cuando suelte este resorte, ¿qué va a pasar? ¿Se queda ahí? No, el resorte sale volando. Y es allí lo que pasa cuando la gente tiene estas peleas en los ambientes de trabajo o peleas de familia o de pareja, que se acumulan muchas cosas, ¿sí? Porque me dediqué a justificar y a contarme historias para llevarme la fiesta en paz y no lo abordé desde la perspectiva del reclamo. Comienzo a acumular, 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 ¿hasta cuándo? Hasta que la olla de presión pues simplemente estalla. Y es donde pues en esa misma discusión saco cosas muy viejas que tenía acumuladas, pero que no les di la atención adecuada en su momento, ¿sí? Por eso es tan importante hacerme cargo, es decir, ejercer el accountability de lo que estoy haciendo, ejercer la responsabilidad de hacerme cargo desde nuestra perspectiva de comunicación y de relaciones. Es decir, entender que, como lo dijimos al principio, al inicio de esta conferencia, que el ser humano vive de las relaciones y que vive en un entorno perpetuo de colaboración. Entender que yo estoy creando entidades con la gente que tengo a mi alrededor, ¿sí? Tengo una entidad con mi familia, una entidad con mis amigos, una entidad con mi pareja, una entidad con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Y esas entidades probablemente no estén sanas. ¿Por qué? Porque he venido quedándome callado de muchas cosas. Entonces, aquí al hacerme cargo voy a comenzar a gestionar cada una de estas situaciones para transformarlas en reclamos efectivos que me lleven a soluciones diferentes. A ver, dicen por acá, hacerme cargo pudo haberse retirado de la cita. Esa sería una manera de ser responsable. Si esa es la manera que te funciona, sí. O sea, si yo considero que mi margen de tiempo es limitado y considero y asocio la puntualidad con la valoración, y para mí el que una persona llegue a tiempo es que está valorándome, valorando mi tiempo y mi presencia, y no lo está haciendo, pues ¿qué me impide levantarme? ¿Por qué sigo esperando? ¿No? Esa sería una forma de accionar, pero no te llevaría a una solución inmediata, ¿sí? A lo mejor te vas, pero ¿cómo te vas? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Sí? Entonces quizás la desesperación o la frustración se convierte en coraje. ¿Habría espacio para conversar con esta persona posteriormente? Va a depender de cada uno de nosotros y de cómo lo maneje. Lo importante es que nos sintamos cómodos con las situaciones. En el momento en que yo me sienta incómodo, en el momento que sienta que el otro me está atropellando, en el momento en que sienta que el otro está pisoteando mi dignidad, mis derechos, mi valía, pues en ese momento buscar el espacio para generar una conversación que me lleve a una solución. Si quiero mantener esa entidad, si no la quiero mantener,
pues también hacerme cargo y cerrarla, pero no quedarme en medio de la puerta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque voy a vivir en una permanente insatisfacción, ¿sí? Entonces, aquí todos tenemos la facultad de elegir cómo reaccionar, ¿sí? Recuérdense que tenemos la facultad de gestionar nuestras emociones y de saber qué hacer con esas emociones, ¿sí? Es lo que manejamos en el contexto del coaching como productividad emocional, que ya eso es todo un tema y eso es un tema de una conferencia entera, que probablemente lo veamos en alguna otra ocasión, pero que va no solamente la inteligencia emocional, porque inteligencia emocional, que es lo que me dice Goleman, que es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio en que elijo mi respuesta. No es solamente inteligencia emocional, no es solamente gestión emocional, porque no estoy eligiendo qué emoción voy a transitar, sino que va más allá, va hacia la productividad emocional, porque estoy haciendo algo con la emoción que estoy transitando. Pero pues ya eso es un tema un poco más complejo y mucho más largo, nos va a dar toda la noche acá para verlo y ya se nos acabó el tiempo de la conferencia. Vamos a ver qué comentarios tenemos en el chat. Dicen, excelente, ya lo comprendí, elijo cómo gestionar mi emoción, me hago cargo de lo que siento, me quedo o me voy, pero sin queja, veré cuándo propiciar una nueva conversación. Sí, efectivamente. Y otro comentario dice, creo que sí depende de mí. Efectivamente, siempre va a depender de mí. Ojo, todo lo que estamos manejando es desde mi perspectiva, es decir, desde la perspectiva de cada uno de nosotros. El otro es ajeno a esto. De hecho, el conocimiento nos hace responsables y con eso me gustaría cerrar esta conferencia del día de hoy. El conocimiento me hace responsable. ¿Qué quiere decir? Y ahí sí responsable de entender el peso de mis acciones. ¿Okay? El conocimiento me hace responsable en el sentido de que hoy viví esta experiencia. Hoy aprendí la diferencia entre la queja y el reclamo. Hoy aprendí una estructura para gestionar mis reclamos. Hoy aprendí cómo manejar ciertas conversaciones para llegar a otros resultados. A partir de hoy, ¿de quién es la responsabilidad para tener una comunicación efectiva con su entorno? Pues obviamente mía, no se lo voy a dejar al otro, no es 50-50, no, yo soy 100% responsable de cómo estoy manejando mi comunicación y cómo me estoy llevando con mi entorno. Entonces, definitivamente es importante que nos hagamos cargo de nuestras conversaciones. Una frase que siempre repito es, una vez que pruebas del fruto del conocimiento, no puedes quedarte o no puedes permanecer en el paraíso de la ignorancia, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan probablemente el cuento religioso este de Adán y Eva, la manzana y la expulsión del paraíso, ¿sí? Imagínense que este fruto que representa el conocimiento, pues lo probaron. ¿Cuál fue el resultado? Pues una patada en el trasero y fuera de aquí, ¿sí? Hazte cargo, ¿no? Ahora vas a vivir de lo que tú produzcas. Bueno, igual pasa con el conocimiento en general. Cuando tomamos un nuevo conocimiento es como si probáramos de un fruto nuevo que nos hace responsables. Ya no puedo habitar en el paraíso, en ese Edén de ignorancia, donde siempre le he hecho la culpa al otro, ¿sí? En el paraíso de la ignorancia, el otro siempre es culpable. El otro fue el que lo hizo. El otro fue el que dejó de hacer. El otro es el que tiene la emocionalidad. No. Ya ahora he probado el fruto del conocimiento y ahora me hago cargo, me hago responsable de mi relación con el otro. Entonces, una vez que pruebo el fruto del conocimiento, no puedo volver al paraíso
de la ignorancia. Entonces, hagámonos responsables de nuestra comunicación, ¿sí? Comentario final dice en el chat, muy claro, esta distinción de queja y reclamo apoya mi manera de comunicarme y ser responsable de mis juicios y acciones. Gracias. Bueno, qué gusto que haya podido quedar medianamente claro pues este tema. Espero que hayamos tenido una explicación. Definitivamente esto hasta que no lo llevemos a la acción se queda como algo muy bonito, ¿no? Porque mira, se ve muy bonito en la pantalla, ahí los 5 elementos del reclamo, pero hasta que no lo llevo a la acción y se van a dar cuenta que las primeras veces es complicado, ¿sí? Hasta que no lo llevo a la acción, no voy a ver el fruto de llevar, de probarlo, de establecer una nueva relación con otras personas. Entonces, la invitación es ahora aplicarlo, ¿sí? La invitación es ahora a nuestro día a día llevarlo a otros perspectivos, ¿sí? Muy bien, entonces muchas gracias a todos los que participaron. Comentan por acá, gracias, me queda claro, es necesario hacerme cargo de mis acciones. Gracias por hacerme ver lo que creo. Excelente, sí, definitivamente, pues qué bonito que este espacio sirva para eso. El hacerme consciente de un hecho que me afectó, al hacerme consciente de un hecho que me afectó, crearé el contexto para llevar a cabo un reclamo comunicándose asertivamente. Gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias a ustedes por haber participado. La invitación es a que nos acompañen todos los martes y jueves a conferencias como estas. Fíjense que lo que vimos el día de hoy es parte de un tema más grande que se llama manejo de conflictos. Ese tema grande de manejo de conflictos es uno de los temas de nuestro diplomado en coaching, ¿sí? Entonces, fíjense cómo llevamos a la práctica, a la vida cotidiana, las distinciones que tomamos en nuestra formación como coach. Entonces, si usted todavía no ha tenido formación como coach y desea profundizar un poco más, pues la invitación es a que nos pueda acompañar en el futuro a estos espacios de formación. De hecho, si usted está asistiendo por primera vez a esta conferencia, pues tiene acceso completamente gratis a una clase muestra el día sábado, ¿sí? Sobre uno de los temas del diplomado en coaching. ¿Qué hacer para participar? Bueno, allí va a buscar a la persona que está como coanfitrión de esta sesión, en este caso Aidel, le va a mandar un mensaje directo, yo quiero participar, y le envía sus datos de contacto y Aidel va a hacer lo necesario para que usted nos acompañe en nuestra clase muestra del día sábado, ¿sí? Esa es la invitación. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Bueno, como les comenté, cada martes y jueves tenemos conferencias como estas. ¿Cuál es el tema del jueves? El tema del jueves, ya lo tenemos ahí en pantalla, declara compromisos valientes de reto. Fíjense, mira nada más ese tema. Declara compromisos valientes de reto. Así descubrirás algo en ti. ¿Quién será el conferencista el día jueves? Nada más y nada menos que el arquitecto Joel Gámez Garza, quien es el fundador y director de Atrae. ¿Sí? Entonces vamos a tener el privilegio de tener acá al arquitecto Joel Gámez precisamente con esta conferencia. Declara compromisos valientes de reto. ¿Cuándo es la próxima cita? El jueves, este jueves, pasado mañana, 8 de octubre a las 8 de la noche, hora del centro de México, y 6 de la tarde, hora del Pacífico, ¿no? Entonces, si usted está aquí en la zona del Pacífico, pues es a las 6 de la tarde, como el día de hoy, o si está en otras partes del país, pues iniciamos a las 8 hora del centro y a las 7 horas de Sinaloa, Nayarit y Chihuahua, y Baja California Sur, ¿no? Tenemos esos 3 horarios allí. La invitación, jueves 8 de octubre, declara compromisos valientes de reto. En nombre de Atrae y de este servidor, de todos los que hacemos posible esta comunicación día con día, agradecemos su presencia esta noche.
y esperamos a vernos en otras oportunidades. Gracias, que tengan una muy feliz noche. Hasta luego.